La riña entre los alumnos de la preparatoria particular Isaac Ochoterena contra los alumnos de la vocacional número 2 fue solo el principio. El pleito callejero se repitió al día siguiente cuando alumnos de las preparatorias 2 y 6 de la UNAM apedrean la vocacional 2. Los granaderos irrumpen y por segundo día consecutivo se generan enfrentamientos con piedras y gases lacrimógenos. ¿Por qué usar a los granaderos y de la manera como lo usaron en este conflicto entre escuelas de la Ciudadela? Esos conflictos eran parte de la vida estudiantil. Cuando yo estaba en la preparatoria también teníamos unas otras escuelas adversarias. Eran parte de las formas de las subculturas estudiantiles urbanas. ¿Por qué usar esa fuerza desmedida de los granaderos? El 25 de julio, en Diarios de Circulación Nacional, se publica un boletín oficial de la Secretaría de Educación Pública a cargo de Agustín Yáñez. Había mucha gente interesada en avivar el conflicto. Pensemos que está en juego la futura reelección en ese momento. Hay por lo menos 2 o 3 candidatos, uno desde luego Luis Echeverría, otro Martínez Manatú, que entonces era secretario en la Secretaría de la Presidencia, valga la redundancia, Corona del Rosal, por supuesto, que era uno de los más interesados y tenía una larga trayectoria infiltrando movimientos estudiantiles. Entonces, por lo menos ahí tenemos 3 cabezas, pero esas 3 cabezas hacia abajo están moviendo diferentes grupos, diferentes personas, tanto a través de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos como desde luego en la universidad. Para el 25 de julio, el Comité Ejecutivo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM ya había declarado una huelga indefinida. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos convoca una concentración para protestar por los excesos de la fuerza pública. Otro acto también es convocado por agrupaciones de izquierda para celebrar el 15 aniversario del asalto al cuartel Moncada, fecha fundamental para la consolidación de la Revolución Cubana. Transcurren 2 días, viene el acto de solidaridad que año con año organizaba el Comité Mexicano de Solidaridad con la Revolución Cubana y organiza este acto de solidaridad en el hemiciclo Juárez, que lo hacían así, cada año venía haciéndose, creo yo, como 65, 66, 67 quizá. Esto era la 4ª o la 5ª vez que había un acto de esa naturaleza, era un evento anual. La marcha fue del Cine Teresa a el hemiciclo Juárez, la citada por no solamente el Partido Comunista, sino por varios grupos, e íbamos en la marcha. Y venía otra marcha del casco de Santo Tomás a el propio hemiciclo a Juárez, un poco antes, que era organizada por una organización represiva de los estudiantes, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENET. Cuando el contingente de los compañeros de las vocacionales, las 2, van llegando al casco, comenzó una inquietud y una protesta dentro de la marcha. Para todo el mundo estaba claro que la agresión venía de la policía de la ciudad. Era entonces el departamento del Distrito Federal. Y querían protestar ante el regente de la ciudad, que era Alfonso Corona del Rosal. Entonces muchos comenzaron a decir, nos llevan al casco de Santo Tomás y ahí no hay nadie, no hay ninguna autoridad ante quien podamos protestar. Entonces una parte del contingente decide ir al Zócalo. Así, el 26 de julio, las manifestaciones son paralelas. A las 19:30, cuando ya se había disuelto la concentración en el casco de Santo Tomás, un grupo de estudiantes se moviliza hacia el Zócalo capitalino.
Ahí se encuentran con el contingente presente en el hemiciclo a Juárez. Las dos manifestaciones vienen por lados distintos y se van a juntar. Se van a juntar justo en el hemiciclo Juárez, donde había, más bien que no era una manifestación, sino un mitin grande que se hacía y que llegábamos no como contingente, sino llegábamos todos, digamos. Y esa tarde se juntan los dos contingentes y hay una serie de muchachos que gritan al Zócalo, y corren hacia el Zócalo. El Zócalo era una plaza prohibida para todos, solamente era admitida para la gente del gobierno, del Estado, que hacía sus manifestaciones o sus apoyos. El PRI podía utilizarla. Entonces alguien dijo Zócalo, Zócalo, Zócalo. Algunos compañeros, entre ellos Enrique del Val, dijo no, es una provocación, se paró en un poste, nadie le hizo caso, todo el mundo estaba muy acelerado y íbamos rumbo al Zócalo. El cuerpo de granaderos arribó al centro de la ciudad a las 8 de la noche con 15 minutos. Así lo informaría un agente gubernamental a Bucareli. Camino al Zócalo, en las calles de Madero y Palma, se arma una batalla campal. Empezaron a romper vidrios por ahí, de inmediato llegaron los granaderos, no pudimos llegar al Zócalo, y unos nos quedamos ahí atrapados, yo me metí en un cine, el Variedades, y otros pudieron irse rumbo a la Prepa 1. Luis González de Alba, quien se convertiría en uno de los principales líderes del movimiento, aseguró que ese día los botes de basura del centro de la ciudad estaban llenos de piedras. Nunca ha habido una investigación clara, completa, a fondo, que permite esclarecer el tema de las piedras en los botes, quién las colocó, quién dio la orden de que se colocaran. Era parte de la infraestructura urbana que se había instalado precisamente en preparación de los Juegos Olímpicos. Antes de eso no había botes de basura y ahora tampoco hay. Pero en ese momento había, y en ese momento aparecieron llenos de piedras. Y allí es el segundo momento de una provocación brutal, más brutal que la del 23. Había botes de basura con muchas piedras, porque muchas de esas piedras se rompieron, vidrierías que no fueron los estudiantes, se rompieron, y eso era una provocación justamente para poder reprimir, ¿sí? Rompieron los escaparates de algunas joyerías, de algunas tiendas, con esas piedras que estaban en botes de basura, ¿sí? Porque tradicionalmente el Estado lo que hacía antes de sacar a los granaderos era sacar a la gente de limpia, y la gente de limpia reprimía, o sea, provocaba y reprimía de esa manera. Llegan otros granaderos y empieza el movimiento. Y bueno, y empieza la lluvia de qué está pasando. No sabíamos qué está pasando. Estamos enojados, ¿cómo es posible? ¿Qué les pasa? Recuerdo que había una librería Zaplana que estaba en la Alameda, y ahí mucha gente se metió a la librería Zaplana para que no los golpearan los granaderos. Ahí empieza. Y así fue como comenzaron a agredir también a los compañeros, y bueno, hubo una sacapela allí muy fuerte, pero sí los granaderos fueron bastante agresivos. Diversos estudiantes son detenidos. A las 21:30, agentes de la Dirección Federal de Seguridad y del Servicio Secreto allanan las instalaciones del Partido Comunista y los talleres donde se imprimía el periódico del partido, La Voz de México. Antes, y también antes, detuvieron a varios compañeros en un café que había en el que se llamaba entonces Cine Las Américas, que estaba en la glorieta de Chilpancingo. Detuvieron a 4 compañeros del Partido Comunista: Félix Godet Andreu, Arturo Sam Escalante, Rubén Valdespino y otro compañero que se me olvida el nombre. Los días que siguieron a los enfrentamientos del 26 de julio fueron, de igual forma, de intensa agitación. 27 de julio. Son ocupadas las preparatorias 1, 2 y 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México, en protesta por la represión. La Escuela Superior de Economía se declara en paro.
También las vocacionales 1, 2, 4, 5, 6 y 8. 28 de julio. Se reúne por primera vez el Comité Coordinador de Huelga del Instituto Politécnico Nacional, con representantes de varias escuelas de la UNAM, de la Escuela de Agricultura de Chapingo y de la Escuela Normal. Julio 29. 2 policías son apresados por estudiantes de la preparatoria número 7. Hay vigilancia policíaca en diversas escuelas y el transporte público en el primer cuadro de la Ciudad de México es suspendido. A las 21 horas se inician choques violentos en la zona de San Ildefonso, autobuses incendiados, gases lacrimógenos. Debe entenderse que en el 68 hubo movilizaciones estudiantiles en varios países, Checoslovaquia y sobre todo Francia. El mayo del 68 era visto como un modelo. En consecuencia había predicciones de que en México podían sumarse los jóvenes, pero encontré documentos que muestran que el 24 de julio, 2 días antes de que empezara el movimiento, el embajador de Estados Unidos envió un cable a Washington diciendo que en México no había posibilidades. 2 días después fue contradicho por lo que sucedió. Pero había las expectativas de que pasara algo. Incluso Díaz Ordaz ya lo había pronosticado desde el 67. Va a haber problemas, se van a aprovechar de las Olimpiadas. Él estaba obsesionado de que por las Olimpiadas iba a haber una movilizaciones de protesta, que los comunistas se iban a aprovechar del momento para empujar, para protestar en contra de su gobierno. En otras palabras, Díaz Ordaz ya estaba predispuesto a interpretar la historia de una manera paranoica, y eso fue lo que sucede cuando aparece el movimiento, y sobre todo después del 27 de agosto, 27-28 de agosto, cuando decide que va a aplastar al movimiento del 68.